Domingo 10 de septiembre y arrancamos con el resumen semanal del trading número 146. Saludamos ya a Manu desde Valencia. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí ya preparando lo que resta de semana y así luego irnos de vacaciones. Estupendo, merecidas vacaciones, sí señor, muy bien. A desconectar totalmente, eso siempre es bueno, que al final el último año no hemos parado para nada. Hay que desconectar, si no, Mm. si no bloqueamos. Vamos adelante con el resumen semanal. Ya sabéis que últimamente, de hace 3, 4 meses, nosotros nos enfocamos en este vídeo en el mercado, lo que llamamos mercado local, que no es solo España, evidentemente, es Europa también, y hacemos el análisis de tanto de IBEX 35, Eurostoxx y DAX, aparte de las acciones, que en este caso tenemos 6 acciones que nos habéis solicitado y que, bueno, vamos a analizar sus gráficos por si os pueden servir, ¿no? Para vuestras conclusiones, ¿no? Y para ir aprendiendo algunos conceptos que creemos que son interesantes para el día a día del trading. Dejadme compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Deberíamos estar viendo el IBEX 35 en la estructura habitual que tenemos nosotros en la pantalla, que es el marco temporal semanal a la izquierda, marco temporal diario a la derecha, que es la estructura que nosotros hacemos para swing trading, que es a lo que más nos focalizamos, ¿no? El swing trading, operativas a corto plazo. Pero, como siempre digo, esta coletilla, siempre digo, cualquier patrón, cualquier concepto que veáis en este vídeo, en estos tipos de vídeos, son aplicables a cualquier marco temporal. Es decir, nos da exactamente igual que lo hagáis en un marco temporal horario de 15 minutos o incluso de largo plazo, semanal, mensual, lo que llamamos core trading, de largo plazo, nos valdría perfectamente. Así que yo creo que es lo interesante de este enfoque, ¿no? Que tú aprendes un concepto, pero luego lo aplicas a cualquier tipo de trading que estés utilizando. Dicho esto, vamos a ver la situación del IBEX 35. El IBEX 35 está en una... Lo primero que hacemos, ya sabéis que siempre es ver el gráfico semanal y tratar de identificar en qué etapa del ciclo de vida de Weinstein se encuentra. Y en este momento se encuentra, pues, entre una 2 y 3. Nosotros en la plataforma todavía tenemos puesto 2, un 2. Pero es verdad que está, bueno, está ahí en el límite entre 2 y 3. ¿Por qué digo eso? Bueno, ya desde hace varias semanas, fijaros, del último impulso alcista, ¿lo veis? Se había eliminado el 85%. Nosotros nos tomamos como 90% como límite para comenzar ya a pensar ya que estamos en etapa 3. Por eso consideramos que bueno, estamos justo en el límite. De momento la estructura sigue siendo, me parece que quiere aguantar, pero fijaros ya como la media de 20 se ha situado, ha empezado a estar roja, ¿no? Bueno, como por el estudio de los mínimos relevantes, bueno, pues están ligerísimamente crecientes. Por ese lado todavía mantenemos etapa 2. Y además tampoco tenemos 3 cierres por debajo de la media de 20, que es la otra medida objetiva que usamos para ver si hay cambio de etapa. En realidad, por debajo de la media de 20 tenemos este cierre de la semana 33, este cierre de la semana 34 y luego nos hemos vuelto arriba, ¿lo veis? Nos hemos vuelto arriba. Entonces, en ambos casos, en ambas medidas objetivas para saber en qué etapa estamos, digamos, en el límite. Así que de momento lo dejamos en etapa 2 y veremos a ver por dónde evoluciona. Eh, Aquí tenéis marcado, voy a eliminar ya aquí cosas que me gusta ver el gráfico más limpio. Ahí. Aquí tenemos marcado este rectángulo, que es el que, bueno, nos dice el rango en el que se está moviendo el precio desde hace ya, pues fijaros, si esto 3, 6, 9, 12, pues eso, 4 meses, largos ya. Y que es el rango en realidad que debemos vigilar, ¿no? Porque la superación de la parte de arriba nos indicaría, pues evidentemente, un nuevo tramo de continuidad alcista y la pérdida de la parte de soporte, que viene marcada por esta elipse, nos indicaría que efectivamente esto era una 3 y que luego empezaría una 4, ¿no? De momento sigue siendo una 2 muy límite, con muchísimas dudas, pero consideramos una 2. O considero una 2. Si vamos al diario, pues también, fijaros qué cantidad de cortes hacia arriba y hacia abajo, ¿lo veis? De la media de 20, es una auténtica barbaridad. La volatilidad, ¿no? Sí, la incertidumbre que hay en el mercado, ¿no? El mercado está claro que cuando hace estas cosas, subidas y bajadas continuamente, es que no tiene claro cuál es el camino, ¿no? La semana pasada y días anteriores de la previa, había caído con muchísima fuerza y bueno, pues ahora parece que ha girado el viernes con este pedazo de bottom tail
que marco temporal inferior, lo veremos luego, luego vemos el horario. Bueno, pues demostrará que si esto era una 4 en marco temporal horario, pues estará girando, ¿no? Al alza. Entonces, vamos a echar para completar el análisis, porque la verdad es que lo único que tengo en claro de lo que dije hasta ahora es que, o que deberéis tener claro de lo que comenté hasta ahora, es que dentro de este rango se espera bastante volatilidad y probablemente no sea interesante interactuar con el IBEX 35. Vamos a echarle un vistazo al mensual, a ver cómo se encuentra. No porque estamos a día 9 y no porque la vela actual sea interesante, ya sabéis, no nos interesa para nada, pero para ver la anterior, a ver cómo estaba. Vamos a ver. Fijaros, de momento, ahí está la vela anterior y la situación actual. Ahora mismo, bueno, es verdad que ahora mismo está eliminando parte de las mechas de abajo, que parecía que nos indicaban que debería continuar arriba. Pero claro, la última vela no nos interesa mucho porque estamos en la última, estamos a día 9 y nos queda todavía mucha vela que cortar, digamos, ¿no? Sí parece que, bueno, está lejos. Vamos a ver la evolución que hizo. Fijaros cómo terminó. La etapa 4 esta terminó bueno, con una estructura de mínimos relevantes crecientes. ¿Lo veis? Desde aquí arranca con una gran vela sólida, que ya nos indica que la siguiente caída, sea donde sea, normalmente no va a perder estos mínimos. Y efectivamente, llega hasta aquí y de ahí arranca. Vuelve a hacer retest, aquí, vemos, doble mínimo. Perfecto, y desde aquí arranca con fuerza. Además arranca, bueno, como siempre decimos, con una gran vela sólida, lo cual nos quiere decir que el siguiente, donde ocurra la siguiente mínimo relevante, va a ser creciente o debería ser creciente, es decir, no debería perder este nivel. Entonces me da la sensación de que a este precio, a este movimiento de precio, le queda en marco temporal mensual un mínimo relevante. Un mínimo relevante creciente, que puede estar cerca de la media de 20, o sea, por encima de la media de 20. Para que eso ocurra, debería perder el mínimo de 3 velas más atrás. ¿Os acordáis el concepto de los mínimos relevantes? Mínimo relevante es aquel, vamos a fijarnos en este, es aquel que tiene a su izquierda 3 mínimos más altos. 1, 2 y 3, ¿vale? Y a su derecha 3 mínimos más altos, 1, 2 y 3. Entonces, si esperamos que haya un nuevo mínimo relevante, como mínimo debería perder este nivel de precios, que el mínimo es 9.105, debería perder 9.105, hacer una caída para abajo, y constituir ahí un nuevo mínimo relevante, ¿ok? Eso sería ya la confirmación, bueno, pues de que ha superado todos los máximos anteriores, hace un mínimo relevante y desde ahí podría arrancar. Si este escenario en mensual se cumple, lo que quiere decir es que en semanal debería perder esta zona. Debería perder, aunque sea ligerísimamente, esta zona, pinchar por aquí abajo para hacer ese mínimo mensual y quizás desde ahí intentar arrancar. Es como se alinearían todos los marcos temporales. Si lo vemos en horario, vamos a ver en horario. En horario, bueno, pues lógicamente mira el ciclo de vida, qué precioso, iba cayendo, mirad qué cantidad de patrones de venta 1 perfectos, patrón de venta 1, giro, con botón tele encubierta, patrón de venta 1, giro, que no ha podido, fijaros, hueco bajista negado, vuelve otra vez arriba ahí, eh, patrón de venta 1, y fijaros en la actualidad, ¿qué ha hecho? ¿Ha arrancado con qué? Con una gran vela sólida. Y además ha eliminado más del 100% del último impulso bajista. Más del 100% del último impulso bajista. ¿Lo veis? Ha eliminado pues el 105 o 110%. Vale, ¿qué quiere decir eso? Es un signo de etapa 4 finalizada. Esta etapa 4 ya ha finalizado, ya estamos actualmente en una etapa 1, tanto que incluso ya tenemos la media de 20 alcista. ¿Qué quiere decir esto ahora? Bueno, pues que después de esta subida, lo más normal es que ahora haya algún tipo de que la semana arranque con dudas, ¿no? Empieza a caer un poquito, no sería nada de extrañar, a poder ser que se quede por encima de la media de 20, y desde ahí, bueno, pues y se vaya un poquito para arriba, quizás a testar los 9.400, ¿no? Que es por donde pasa la media de 200 sesiones. Así que ese es el escenario para el rabioso corto plazo. Como es una gran vela sólida, esta, la pongo bien, como es una gran vela sólida, la siguiente inhalación no debería perder estos niveles, ¿vale? No debería perder estos niveles. Entonces, lo más normal es que haga esto que tenemos en pantalla. Si esto es así y sube un poquito, volvemos al diario para ver cómo encaja. Bueno, pues me encajaría porque después de esta caída tremenda, lo lógico es algún tipo de rebote y después, sobre todo, de la bottom tail. ¿Hasta dónde? Pues, fijaros,
Vamos a ver. Bueno, si llegara hasta esta zona nada más, hasta los 9.400 que decíamos, y ahí ya cayera, pues cuidado porque pondríamos en peligro el siguiente movimiento bajista podría ser fuerte. Si llega al 60%, bueno, pues ya es más difícil que se pierda este mínimo relevante en la siguiente caída. Así que este es un poco el enfoque, que el IBEX 35 está un poco complejo, el enfoque que yo le veo. Manu, no sé si quieres comentar algo en concreto o algo distinto, vamos. A ver, lo de la parte mensual que comentas que tiene que hacer un mínimo, Sí, yo lo que me mensual. gustaría, Espera, que pongo el gráfico mensual. sí, Ya está. creo que ese mínimo va a ser a nivel de vela, no va a ser como que va a cerrar. Entonces, Ujú. en el Bueno, semanal yo será un digo mínimo shakeout. relevante, ¿eh? Yo digo mínimo Sí, relevante. sí, Puedo hacerlo aquí y luego seguir para arriba, ¿eh? sí, sí, ese yo creo que encima será con mecha, o sea, como lo hace Como esta. 4 meses, exacto. Lo que sería en el semanal un shakeout. Sí. Ajá. Me parece bien. Lo veo Y razonable. ahí, a partir de ahí, que arranque a tener un movimiento alcista. Claro. Porque Un shakeout sí, como está en una etapa 2 endeble, perdiendo esta zona, ¿eh? exacto. Pero recuperándola, ¿no? Bueno, pues es un escenario que encajaría perfectamente en el alineamiento de los marcos temporales, sí, señor. Y esta semana, principio de semana alcista. O sea, Sí, debería. los índices para mí esta semana van a estar alcistas hasta donde tengan que rebotar, porque al final lo que estoy viendo es que los últimos 3 o 4 meses es de mínimos a máximos, de máximos a mínimos. Entonces, con la vela que nos dejó el viernes, Ujú, esta. eh, es para irse para arriba. O sea, le costará los 9.400 que en horario expuesto, que está a la media de 200 si hay un gap, pero al momento que la superes que tiene recorrido fluido hacia arriba. Ujú. Sí, por lo menos hasta 9.450 y luego ya siguiente 9.516, Mm. efectivamente. Muy bien. Vale, venga, vamos a ver cómo está Europa. Vamos a ver cómo está ese X5E. 5E, no hay que escribir bien. Ahí está, vamos a ver. Bueno, aquí sí que hablábamos ya de etapa 3, a diferencia del IBEX, que tenemos esas dudas entre 2 y 3. Aquí no hay ninguna duda, porque de este último impulso alcista, a marcarlo, de este último impulso alcista, ha eliminado el 100%, ¿lo veis? Acordaros que las delimitaciones de impulsos alcistas o exhalaciones lo hacemos a través de los mínimos relevantes y máximos relevantes, que vienen marcados por estas flechitas que aparecen, bueno, que las tenemos en un indicador que nos ha hecho Ismael y que podéis descargar directamente desde la plataforma. Entonces, esto ya para mí es una etapa 3, además con un shakeout, un fallo de ruptura de continuación alcista, que tenemos marcado aquí, que lo más normal, habitualmente el precio lo lleva hacia la zona de soporte previo, cosa que ha hecho a la perfección. Entonces, esta es la zona, evidentemente, vamos a bajarla un poquito, esta es la zona clave, los 4.000, vamos a poner un número para tener una referencia, 4.175, por ejemplo, porque si pierde esa zona nos iremos por debajo de los 4.000. Fijaos ya la media bajista y como ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 cierres por debajo de la media de 20. ¿Lo veis? El IBEX no tenía 5 cierres por debajo de la media de 20, tenía tan solo 2. Y nosotros nos fijamos como referencia que tenga 3 para ya ir confirmando esa etapa 3. Entonces, ese cambio de etapa. Entonces, bueno, ahora mismo, bueno, pues es una etapa 3 y normalmente después de una 3 viene una 4, normalmente. Bien, vamos a ver si eso nos encaja en el marco temporal mensual. En el marco temporal mensual lo que tenemos es, bueno, pues una exhalación muy fuerte, que arranca también con una gran vela sólida, por lo tanto lo más normal es que cuando haga la inhalación el mínimo relevante no pierda este anterior, ¿no? Y bueno, la exhalación ha comenzado fuerte, debería tener continuidad, si pierde este mínimo de los 4.175 que comentábamos, pues, bueno, pues tendrá cierto recorrido por debajo de los 4.000. O sea, podría haber más inhalación mensual y no pasaría absolutamente nada manteniendo esta estructura ya alcista. No cambiaría absolutamente nada. Eh, si nos vamos al diario, bueno, vamos al diario lo que tenemos. Vamos a eliminar este que no recuerdo porque tenía ese ahí. Lo que tenemos en diario es una pauta de doble mínimo. ¿Lo veis? Es una pauta de doble mínimo. Y eso suele ser fin de etapa 4. Fin de etapa 4 en este marco temporal. Así que lo más normal es que ahora haya un rebote. Fijaros la bottom tail de la semana pasada, como pincha la media de 200 y desde ahí, como se cae muy fuerte hacia la media de 200 y ahí se detiene la caída. Cuando hay caídas muy fuertes hacia la media de 200, ya sabéis que eso suele pararse el precio. Fijaros en el caso anterior también, una caída muy fuerte. ¿Y dónde se para? En la media de 200. Bottom tail y para arriba. Caída, bottom tail y para arriba. Por lo tanto, vamos a ver ahora el horario, pero lo más normal es que veamos una semana que sea alcista, digamos, ¿no? Vamos a ver el horario, a ver qué nos dice.
Fijaros, el horario tenía una etapa 4 clarísima, de las que llamamos robustas. Fijaros cómo hay paralelismo entre las dos medias, más o menos, y cómo ha finalizado a través de una gran vela sólida. Ha arrancado con una gran vela sólida. Fijaros que ahora mismo estamos en marco horario, ¿eh? Lo mismo que decíamos en cualquier otro marco. Mirad este en semanal. Como arranca una gran vela sólida, el siguiente mínimo relevante debería ser creciente. Aquí lo tenéis, creciente. ¿Lo veis? Y además en zona de soporte menor. Fijaros, esto es el mismo concepto en marco temporal semanal y el mismo concepto en marco temporal horario. ¿Lo veis? Bueno, como ha arrancado con mucha fuerza, ¿qué quiere decir eso? Que como ya lleva muchas velas y encima ha eliminado el 90% del cuerpo del último impulso bajista, lo más normal es que ahora quizás en semana empiece un poco dubitativa, recogiendo un poco de precio, para luego, a lo largo de la semana, tener continuidad alcista y ya empezar esta etapa 1 y luego esta etapa 2 en marco temporal horario hacia como mínimo esta zona, ¿no? La zona de los 4.286, 4.200 en marco temporal horario. Entonces ese es un poco el escenario en DAX, perdón, en Eurostoxx, que debería tener un pequeño rebote. Vamos a ver DAX 40. A ver si lo escribo bien. DAX 40, aquí está. Bueno, marco temporal semanal, vemos exactamente lo mismo. Una etapa 3 ya clara, ya 1, 2, 3, 4, 5 cierres por debajo de la media de 20, precio totalmente plano, fallo de ruptura de continuación alcista. Veis que el concepto es exactamente el mismo, ¿no? Y que ahora, pues la zona a vigilar son los 15.450, podríamos decir, 60, 15.460 sería la zona a vigilar. Si perdiera este nivel, bueno, pues fijaros que tiene movimiento fluido hacia la zona de los 14.400. En marco temporal diario, bueno, pues vemos como también hay mucha incertidumbre, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, y como ahora mismo tiene una zona de soporte clara, una zona de soporte clara que le va a costar perder, le va a costar perder. Fijaros cómo está, justo confluyen varios conceptos. El concepto de doble mínimo, lo podemos dejar así marcado, doble mínimo, ¿lo veis? Con la media de 200 que también pasa por el mismo nivel. Por lo tanto, es una clarísima zona de soporte. Ahora, en el rabioso corto plazo, bueno, pues después de una caída interesante, desde los 16.000 llegó hasta los 15.500, hay una especie de rebote. Vemos aquí la bottom tail, que esto es una caída, este tramo de aquí, si lo vamos a horario, es una etapa 4. Fijaros, vamos a pasarlo para que lo veáis directamente. Aquí la tenéis. ¿Veis la etapa 4 bajista? Etapa 4, que ¿cómo finaliza? Con una GVS, una gran vela sólida de arranque. ¿La veis? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo mismo, exactamente lo mismo que antes, que cuando esto finalice, esta subida finalice, que está próxima, porque ya lleva 4 seguidas, lo más normal es que haga una pequeña caída y que el mínimo relevante ya no sea decreciente y se vaya directamente hacia la zona de los 15.800 puntos, más o menos, hablando en números redondos. Ese es el escenario que veo en este marco temporal. No sé cómo lo ves tú, Manu. Si Sí, algo que sí, que comentar. esta semana, lo que nos espera a principio de semana, al menos para mí, rebotes. O sea, Rebotes. Sí, yo también. Pero fíjate, ahora que estoy viendo fijaros esto, ¿eh? ¿Qué veis aquí? el techo redondeado. Sin duda. Techo redondeado. Y ese techo redondeado, normalmente, en cuanto pierde esto, es que se nos va aquí. ¿eh? Así que, bueno, mucho cuidado, vigilando sobre todo la zona que comentamos, clave, sin duda, de los 15.460, es la zona clave, porque en el caso de que la pierda, no será esta semana seguramente, pero en el caso de que la pierda, cuidado, porque el objetivo final es el origen. Cuando hay techo redondeado, el origen es el origen, es el objetivo, mejor dicho, de esta ruptura sería el origen de ese movimiento que generó el techo redondeado. Como dicen los americanos, a ver si lo pongo aquí, es una frase que digo mucho, the bigger the top, de más grande es el techo, the bigger the drop, más grande es la caída. ¿Vale? Eso es lo que dicen, es un dicho en Estados Unidos, en el mundo del trading de Estados Unidos, y eso es lo que puede ocurrir, pero claro, para ello el pistoletazo de salida es ver un cierre consolidado perdiendo los 15.460. Dicho esto, venga, me enrollo mucho. Dejad de compartir. Manu, vamos a echarle un vistazo a las 6 acciones que nos han solicitado suscriptores o simplemente seguidores. Sí, dime. Venga, empezamos por ENCE. ENCE es la primera. ENCE es la primera. Vamos a echar un vistazo a ver qué pinta tiene la papelera.
Es la última de ahí Vale, está de la ahí, lista, sí. no salía. Vale, semanal, diario, lo tengo. Vale. Ahí, así, vale. Vale, ENCE tenemos mínimos decrecientes, máximos decrecientes, así que ya estaríamos en lo que es una etapa 4. Esa etapa 4, de momento, este ya está desactualizado, voy a limpiarlo todo, esta parte al menos. Al final del último impulso ha sido consumido un poquito más del 60%, un 65%. Veremos si tiene esa continuidad esta semana. Y entonces decirnos ya que como que hemos visto el final de lo que sería la etapa 4 para entrar lo que sería etapa 1. Además, lo que hizo aquí de tener una bottom tail encubierta, tal vez no, lo que nos indique es eso. Como hemos visto ya lo peor de ENCE y ahora ya es reestructuración, pues que haga a su tiempo, no sé si subirá más o no, que haga el cruce con las medias para luego terminar yendo otra vez a los 3,4 dentro de un par de meses. Si nos vamos al diario, vale, esto es, mira, lo del techo redondeado, casi visita el origen, en este caso visitó lo que sería el soporte menor que tenemos aquí y desde ahí se ha reestructurado. Esto ya ha pasado. Y ahora lo que tendríamos es una etapa 2. Lo que no termina de gustarme y sí es que nace de aquí, vale, hay un giro, luego otro apoyo. Bueno, mientras no pierda los 2,89, podría ser un oblast para irnos hacia arriba. Pero como el mínimo está aquí, a mí siempre me gusta que haya algún mínimo relevante creciente. Y este, por ejemplo, no se ha formado porque no tiene 3 mínimos a su izquierda y 3 mínimos a su derecha, solo tiene 2 a su izquierda. Entonces, puede ser que aquí tenga problemas en esta zona la zona de los 3 euros, y si no lo supera, porque está un 4%, aún le toca un retest a la media de 200. Ese retest, o sea, que perdería esta zona para tener ese mínimo, y aquí debería de volver a atacar a lo que es la zona de los 3. La media de 20 habría pasado a la media de 200, podría ser un blast, y entonces aquí ya sí que irnos entonces a buscar la zona de los 3,12 o algo más. Más de 3,12 no creo, por eso, porque ya sería la cuarta vela alcista en el semanal y casi ya habría hecho el 100%. O sea, entonces, como mucho yo creo esta semana hará este movimiento. Ir a hacer un retest a la zona de los 2,91 más o menos, o incluso la media de 200, y desde ahí girarse, y si supera los 3,01 es para ir a buscar los 3,12. Y ahí debería parar lo que es el recorrido al menos esta semana. Muy bien. O sea que expectativas, buenas expectativas, expectativas alcistas, pero después de cierto recorte. Venga, vamos a ver la siguiente acción. Nos piden es Solaria. Vale. A ver si se ve mejor. En los 12 tiene un soporte, tenemos ahora mismo un triple mínimo. Falta ver si este triple mínimo, voy a limpiarlo, así aguantamos más. Falta ver si este triple mínimo es para indicar el final del movimiento bajista que teníamos aquí, de esa etapa 4, o es para tener un patrón de ruptura de continuación bajista. Al final, lo que hay que vigilar son los 12,50, que no los pierda, y por la parte de arriba los 14,79. Por la vela de esta semana debería de tener continuidad alcista y se busca los 14,30, 14,50, pero hasta que no supere los 14,75 no perdería este triple mínimo, o sea, no sería un patrón de ruptura de contención bajista o no, es lo que habría que ver en el diario, a ver si se puede tener más información, pero mientras no rompa esta zona lateral, yo no la veo al menos perdiendo lo que sería la etapa 4. Y si nos vamos al diario, está un poco como los índices al final, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Esta semana lo que nos deja es una doji. El viernes ya sería lo que es una etapa 1. Voy a ponerme 4 horas porque en diario la verdad que está bastante difícil. Vale, sí. En diario sería una etapa 1. Lo que le toca, mientras no pierda los 13,50 y pico, es que la media de 20 vaya poniéndose alcista. A ver, si la tengo aquí. ¿Es eso?
Y a partir de, mientras no pierda ese mínimo, y como no tuve penetración respecto a la vela anterior, lo suyo es que tenga esta semana continuidad alcista, al menos irse hasta los 14.34, 14.84. Esta será un poco la zona objetivo de esta semana. O sea que en este caso que nos lo pide José Olivé, que es suscriptor, dice posibilidades para opciones largas. ¿Cómo lo ves? Para posiciones Yo me largas. esperaría, la verdad, a que Sí. se defina. Más que nada por el semanal, este rango. Y luego cuando llega aquí a la zona de los 14.74, a lo Mm. mejor en 1 o 2 semanas está la media de 200 que va a actuar de resistencia. Entonces, si es a nivel de swing, no la veo aún. Esperaría que hiciese al menos este movimiento, si lo hace, que suba un poco más el acunamiento y a partir de ahí ya sigue. Eso para nivel de swing. Y si es para nivel de core, me esperaría que supere la media de 200. Muy O bien, sea, la zona de los 15 euros, básicamente. perfecto. Venga, pues también José Olivé y también para ver alguna posición larga o perspectivas de posición larga, nos pide el análisis de Bankinter. Vale. Bank Inter en semanal, vale, ha hecho lo que sería el retest, eh, el fallo patrón de compra 1 que tenemos aquí, el retest, y esta semana ya debería de ser semana alcista para irnos a buscar la zona de los 6,70, más o menos. Si nos vamos al diario, ¿cuántas flechas tengo por ahí? Vale, vale, tuvo una gran inhalación que se ha apoyado en lo que sería soporte mayor y lo que antiguamente era soporte menor, así que mientras no pierda la zona de los 5,70, pues ahora ya le tocaría reestructurarse al alza. Tenemos un triple máximo que tenemos aquí en la zona de 6,37 y luego ya los 6,17. Entonces, yo lo que esperaría es que me hiciese, es verdad que aquí tenemos un doble mínimo, pero como la media de 20 va a venir bajista y la de 40 también, lo que esta semana esperaría es que me hiciese otra vez este movimiento, aquí tener ese triple mínimo y a partir de aquí ya es cuando pensaría en usar posiciones alcistas. Hasta entonces me mantendría al margen. Para que entonces este movimiento de aquí sería pues el patrón de compra 1 del semanal, que sería cuando supere por la zona de los 5,93. Ujú. Ahora le falta un retest, yo creo. Sí, porque sí, y te iba a decir eso por cómo ha arrancado esta última exhalación bajista, como una gran vela sólida muy fuerte y que, bueno, normalmente eso suele hacer retest como mínimo. Sí, Perfecto. o sea, Venga, subirá tal vez hasta aquí mismo, más o menos, y ya está. ujú. Venga, vamos a ver Grifols. Vale, vale, voy a limpiarlo ya todo porque esto ya está bastante desactualizado. Eh, vale, vamos allá. Grifols, veníamos de una amplia etapa 4 que teníamos aquí. Ahora mismo ya habríamos pasado por aquí, era la etapa 1. Y aquí parece ser que está haciendo el acunamiento, lo que tendríamos aquí. Si no pierde el mínimo de esta semana, aquí lo que nos haría es el acunamiento para irnos hacia arriba. El problema es que veo en 3,75, 3,70 y tenemos un doble máximo y también como un techo redondeado y le va a costar superar, lo veremos en el diario. Pero mientras no pierda el mínimo este de esta semana, sería para posiciones alcistas. Es más, si no perdiese ese mínimo, podríamos hacer tal vez esto para más medio plazo, tener un poco lo que sería la estructura. Es decir, por proporción de impulsos que al final termine visitando dentro de un par de meses la zona de los 17. Cuando aquí nos haga el mínimo. O sea, esto solo se podría ver cuando nos haga el mínimo, o sea, dentro de 3 o 4 semanas podríamos verlo. En la parte diaria, vale, esta inhalación sería lo que es aquí sí, va a ser una etapa 4, sobre todo, ya he perdido aquí 1, 2, 3 mínimos que teníamos antes, nos está dejando una bottom tail a un 7% de la media, en zona que aquí antiguamente teníamos soporte menor y aquí este mínimo relevante, que sería ahora mismo ya soporte mayor, esta zona de aquí. Uy. Y de hecho, para mí lo ideal sería que hiciese esta semana, no sé si lo va a hacer,
pero al final es que incluso tocase la media de 200 y desde aquí nos hiciese como un shake-out. Bueno, un shake-out no, porque ya serían mínimos, pero como un engaño a esta parte. Entonces, o bien aquí de todas formas nos hace esto de aquí, un movimiento así y el doble mínimo, creo que podría ser porque está un 7%, la media de 200 estaría llegando y entonces tal vez incluso para finales de semana, si la media de 200 está aquí, pues nos haga ese toque en esta zona y tengamos aquí ese doble mínimo. Y a partir de ahí sería cuando miraría para reestructurarse al alza para posiciones alcistas. Hasta entonces, pues eso, esperar, tener la paciencia de esperar una semana más para ese movimiento. Hasta para posiciones cortas no lo veo. O sea, sería posiciones largas y dentro de una semana, más o Sí. menos. La verdad es que viendo el horario, si pones el horario, vemos cómo ha arrancado la semana pasada, bueno, perdón, sí, ahí ves cómo ha arrancado con una gran vela sólida, alcista, la penúltima vela, ahí la tienes. Y la consolidación es bullish también, Mm. por lo tanto, bueno, aunque todavía estamos en etapa 4 parece que ya da los primeros síntomas de fin de etapa 4 en ese marco temporal, por lo tanto eso encaja perfectamente en el escenario que tienes dibujado en diario. Mm. Muy bien, venga, vamos a ver las dos últimas. La siguiente es ACS. Estaba en máximo, recuerdo, ¿no? Estaba en máximo, sí, sí, estaba en máximo. Vale. Esto limpiamos, pues. Mm, vale. ¿Dónde está este? Vale. Vale, aquí tampoco tenemos mínimos. No sé si a partir de aquí podríamos ver la proporción al final de mínimo mínimo hacia la zona de los 34,50. Esta semana, bueno, la semana anterior ha roto el máximo. Parece ser que tiene continuidad y están haciendo un poco tiempo esperando que llegue la media de 20. Las vías del tren tenemos aquí. Voy a dejarlo marcado para que se vea el posible zona objetivo. Las vías del tren, así que hacerse etapa 2 robusta y cuando dé entrada es para incorporarse y estar un poco tranquilo, ¿no? Pero porque al final son máximos y es lo que más asusta a la gente, pero esto me parece un poco parecido a Fluida en su día, que tenía las vías del tren cuando aprendí con vosotros, iba más Ujú, asustado y resulta ser que era el sitio que tenía que estar más tranquilo con las vías del tren. ujú. Entonces, en el diario es buscar el momento para incorporarse. Ahora mismo tendríamos la zona de los 32,69. Vamos a ver si es un doble máximo o no. Para la pinta que tiene mientras esté los mínimos por encima de la media 20, es que esto al final va a ser un patrón de ruptura de continuación alcista. El momento que supere los 32,69 sería para posiciones alcistas con stop en los 32 euros. O sea, 32 más un 1% de margen, que veo que aquí hubo un hueco profesional, pues le pondría el margen a los 31,80 o incluso 31,68. Al final eso será, sí, incluso menos. O sea, 31,65 pondría el stop y a dejarla correr. Ujú. Muy bien. Venga, y cerramos este resumen semanal de trading número 146 con Inditex. Otra que también están máximos históricos, bueno, casi máximos históricos, y la pinta que tiene es que está haciendo un patrón de ruptura de continuación alcista. El momento que supere los 35,62, pues va a llevar a la siguiente zona que por proporción va a ser, esta también tiene vías del tren como ACS, o sea, cuando lo supere hacia la zona de los 38 euros, más o menos. Sí, sí. Fíjate, pongo el gráfico mensual un segundo, ya veréis cómo Sí. la consolidación está siendo muy alcista. A pesar de la tremenda subida que tenía, fijaros las tres últimas velas, bueno, las dos anteriores a la actual, porque la actual ya sabéis que no es relevante porque estamos a día a 9, pero fijaros cómo aparecen las mechas por abajo y cómo la consolidación, a pesar de esa tremenda subida desde los 20 hasta los 35, es muy, 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 muy alcista. O sea que tiene buen aspecto. Tiene Sí. buen aspecto. No creo que esta semana lo supere, eso sí que es verdad que esta semana no creo por tener ya 4 velas alcistas. Ujú. Es verdad que son pequeñitas, no son de gran tamaño, pero Sí. siempre lo que le pedimos es que cuando supere una resistencia tenga continuación. Y si superas esta semana, por ejemplo, Ujú.
debería de hacernos otra más dentro de 2 semanas. Entonces, al final, puede ser que lo haga, pero lo veo improbable. Lo veo más factible que esté ahora 2 semanas, abriremos el diario haciendo, pues eso, dojis aquí, esperando que llegue la media de 20, y una vez llegue la media de 20 y a ver si nos deja una doji aquí, ya sea dentro de 2 semanas la semana buena de superar los máximos históricos. Este concepto que está diciendo Manu ahora es importantísimo porque cada vez que veáis una resistencia de precio, que cuando la intenta atacar viene desde la zona de soporte previa, lejos, viene desde la zona de soporte previa, esa ruptura no es que nos la creemos, es que es lo que conocemos como el concepto de corredor cansado, que viene desde aquí abajo, va subiendo, consigue romperla a duras penas, pero luego lógicamente tiene que descansar. Por eso es importante que las rupturas las hagan desde un precio más cercano, desde un nivel de precios más cercano a esa resistencia para que cuando arranque lo haga y todavía tenga mucha fuerza, mucha demanda del precio, mucho dinero entrando en el valor. Y luego, desde el punto de vista diario, tenemos lo que sería una etapa 2. Esta semana, el viernes nos hizo un shakeout, o sea, rompiendo toda esta zona con una gran vela. El lunes debería de tener continuidad alcista y irse a superar los máximos. Si el lunes no lo hace, lo que puede ser que haga es, a lo mejor el lunes supere esos máximos y debería de tener continuidad alcista. Es decir, el martes otra vela alcista. Más que nada por la vela que nos hizo el viernes, que al final es un shakeout, rompe soporte y se va para arriba. Aquí tendríamos lo que es el acunamiento. La media de 20 está alcista con un grado de, no sé, si un 45 grados más o menos. Esto sería un poco así, como se puede ver, que está pues esos 47 grados. Entonces, la pinta que tiene es que el lunes va a superar máximos históricos. Si no, el lunes, el martes. La pega que tiene desde el punto de vista semanal es eso, que nace desde donde nace. Es verdad que está un 5% vías del tren, pero no es la forma ideal para mí por eso, porque ya sería esta semana la quinta vela alcista. Entonces, habría que esperar a ver si el martes, o sea, si quien está dentro, stop en el mínimo del viernes, los 34,64. Voy a ponerlo aquí que se vea mejor. Si 34,64 más ese margen del 1%, no sé, 34, habría que calcular 34,40 más o menos y dejarlo correr, pero teniendo claro esto, que puede ser que el martes haya hecho su movimiento alcista, debería de venir y no perder esta zona, que es lo que es el pullback de visita, lo que antiguamente era resistencia, ahora sería soporte menor, y a partir de ahí otra vez para posiciones a más máximos históricos. Pero la pega que ves es esto. Entonces lo que diría es mucho cuidado si se está dentro y dejar correr. Si quiere irse para arriba Inditex, pues a dejar correr las ganancias y a ir asegurando el stop. Poco a poco ir subiendo. Y en este caso sería, pues eso, la zona de los 34,40 más o menos lo que pondría el stop. Muy bien, muy buen análisis. Bueno, pues entonces con esto, con estas 6 acciones que nos habéis solicitado, damos por finalizado este resumen semanal de trading número 146, que se dice pronto ya. Si a lo largo del vídeo veis que os ha aportado valor o que os parece interesante y le dais al me gusta, pues bueno, os lo agradecemos porque nos ayudáis a difundir el proyecto y de la misma manera, si os apetece probar la plataforma, www.seedsmentor.com, os registráis y tenéis acceso directo a toda nuestra formación. Bueno, Manu, pues nada, que la semana vaya bien. Todavía nos vemos el miércoles, ¿no? En el meeting, ¿no? Si puedes, ¿no? Sí, a ver si puedo conectar, sí. Venga, perfecto. Pues el miércoles entonces nos vemos y si no, pues que tengas unas merecidas buenas vacaciones. Nada más, cuidaros y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.